El pasado 29 de abril, es decir, hace una semana, se reformaron 46 artículos de la Ley General de Salud. Y para poder entender un poco más cuál es el propósito y si se beneficia o no al sector salud, le agradezco a uno de los involucrados, a Zoe Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos tome la comunicación y que nos cuente qué sí y qué no contempla esta reforma. Zoe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre las reformas a la Ley General de Salud que acaban de ocurrir. Pues le decía, ¿qué tanto afecta, qué tanto se beneficia o no el sector, Zoe? Mira, yo creo que se beneficia muchísimo. Digamos que en toda la historia de la Ley General de Salud ha habido tres grandes reformas. Una en 1943, que estableció la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que era la institución que proveía atención médica a los que no tenían seguridad social, a la población abierta, quienes no estaban en el IMSS particularmente. En 1982 vino la segunda generación de reformas y en el 82 lo que ocurrió fue que se les transmitió una facultad a los gobiernos de los estados que no tenían antes, que era operar la red de hospitales y de centros de salud, la famosa descentralización. Eso empezó en 1982 y fue avanzando, y luego en 2003 vino una tercera generación de reformas con la creación del Seguro Popular. Y aquí es importante hacer un primer alto. El Seguro Popular no era una institución de atención médica. El Seguro Popular nunca dio una consulta, una cirugía, sacó unos rayos X. Era un modelo de financiamiento. ¿Quiénes operaban los hospitales? ¿Quiénes eran los proveedores o los prestadores del servicio de atención médica para la gente sin seguridad social? Los gobiernos de los estados. Esa es la gran diferencia con el IMSS Bienestar. Hoy que se formaliza, hoy que se constituye como una institución de prestación de servicios, es decir, una institución que opera y administra hospitales y centros de salud en donde se atiende la gente sin seguridad social. ¿Cuáles son esos hospitales y esos centros de salud? Los que actualmente tienen los gobiernos de los estados y que van a ir transfiriendo al IMSS Bienestar, con el primer esfuerzo que ya llevamos desde hace un año, que empezamos en Nayarit, Colima, Tlaxcala, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia. En un segundo punto también es que los recursos que se administraban por parte del INSABI, en el FONSABI, pues ahora serán administrados por el IMSS Bienestar, para beneficio de sus propias unidades, crecimiento de la infraestructura, equipamiento, contratación de personal. Entonces, sí es un cambio de fondo. Y hay que aclarar algo, los derechohabientes del IMSS se seguirán atendiendo en las unidades del Seguro Social, exclusivamente. El IMSS atiende a los derechohabientes del IMSS, el ISSSTE a los derechohabientes del ISSSTE, y el IMSS Bienestar, distinto al régimen ordinario del Seguro Social, el IMSS Bienestar pretende atender a la población sin seguridad social, pero ya no como una entidad de financiamiento, sino de operación, de prestación del servicio de la atención médica para quienes no tienen seguridad social. ¿Viene a suplir al INSABI? Es decir, no solo el cambio de nombre, sino en actividades. Claro, lo suple en términos de traer de INSABI muchas de sus facultades, por ejemplo, la administración de este Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI. Pero también el INSABI tuvo un papel fundamental durante la pandemia como una entidad que proveyó de recursos y de insumos también en especie para la pandemia. El INSABI fue quien financió gran parte de la posibilidad de que los estados pudieran reconvertir camas para COVID, pero el INSABI tampoco fue una institución de atención médica, es decir, tampoco administraba hospitales. Esa es la gran diferencia. El IMSS Bienestar adquiere estas facultades, estos recursos, pero para la atención de las personas sin seguridad social en sus propios hospitales IMSS Bienestar. ¿Qué eran los que originalmente contaba hace algunos años la Secretaría de Salud? Es correcto, pero sobre todo los que tienen hoy los gobiernos de los estados. La descentralización de 1982 les dio eso, les dio recursos, el ramo 33, el fondo de aportaciones, etcétera, y construyeron muchos hospitales, centros de salud, y los operaban, y actualmente los siguen operando las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. El proceso es a partir de que estos convenios se vuelvan a rehacer
y los estados que así lo deseen, esas unidades, esos hospitales, se transfieran para que sean operados por el IMSS Bienestar. Son los que se construyeron durante 40 años por la Secretaría de Salud y luego los que también se construyeron durante los últimos años con financiamiento federal, pero que eran operados por los gobiernos de los estados. Esos son los que pasan ahora a IMSS Bienestar. ¿De quién va a ser la decisión de que el IMSS Bienestar sea o no administrado, según entiendo, Zoe, por los propios estados federales? Digamos que el IMSS Bienestar, a la hora de firmar con un estado, establece los criterios para la transferencia de los recursos físicos, por ejemplo, de los hospitales. O lo que hemos hecho en Nayarit, para poner un ejemplo, donde todos los hospitales que antes eran de la Secretaría de Salud de Nayarit, hoy ya fueron transferidos al IMSS Bienestar. Depende de los gobiernos de los estados. Ahora, si un gobierno estatal decide no firmar el proceso de federalización con el IMSS Bienestar, mantiene sus hospitales, pero serán financiados por las participaciones federales exclusivamente y con recursos propios de cada uno de los estados. Hoy, afortunadamente, hay la manifestación de 24 entidades para pasar al IMSS Bienestar. Ahora, leo cuidadosamente sobre esta situación de que el nuevo sistema de salud va a generar condiciones totalmente gratuitas. ¿No existía ya esto con el INSABI, con el Seguro Popular y con todos los elementos del sector salud que existían ya antes? Bueno, era una gratuidad a medias porque había un catálogo de enfermedades, un catálogo cauces, que establecía cuáles eran las 294 intervenciones que eran gratuitas. Y fuera de ese catálogo, el resto de las intervenciones se tenía que empezar a pagar. Una de las reformas importantes es que se eliminaron las cuotas que tenían que aportar muchas veces quienes no cuentan con seguridad social y que generalmente es la población con menos recursos. Entonces, no había una gratuidad porque no había una cobertura amplia. El IMSS Bienestar plantea construir un sistema de una cobertura muy amplia de todos los padecimientos que presente la población, pero financiado desde el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, es uno de los grandes pasos, que se amplíe la cobertura y entonces sí podamos hablar de gratuidad y de universalidad. ¿De dónde vino la idea de que el IMSS absorbiera al INSABI, que se volviera este IMSS Bienestar y poder homologarlo en el país? Fíjate que es una discusión que lleva muchos años, porque el IMSS empezó a operar hospitales rurales en 1979 para la atención de no derechohabientes. O sea, el IMSS Bienestar antes era un programa del Seguro Social financiado con el presupuesto de egresos de la Federación, nunca por las cuotas obrero-patronales, y ya existía, pero tenía un límite en su ejercicio, sobre todo en el número de estados, que eran 19, y en comunidades rurales o zonas apartadas donde vive gente sin seguridad social. Desde antes de que se creara el Seguro Popular, ya había quienes manifestaban que en vez de la descentralización, se tenía que ir a una centralización y a un sistema de atención médica único para gente sin seguridad social, en vez de 32 sistemas, uno por cada uno de los estados. Entonces ya venía desde hace tiempo. Creo que también la pandemia, el hecho de que se conociera el estado de cosas de los 80 hospitales que ya tiene el IMSS Bienestar desde hace tiempo, y sobre todo identificar que durante una emergencia sanitaria como esta, los estados que tenían, me refiero a los estados nacionales, las naciones que tenían sistemas más unificados, podían resolver mejor, y que los estados que tenían como el nuestro, la fragmentación que se tiene, en donde cada gobierno estatal es un operador, es un prestador, proveedor del servicio, pues se complican las cosas. Esa es la famosa fragmentación, esa es la que nos debe de preocupar. Entonces creo que es una gran decisión unificar y fortalecer un sistema central de decisiones que se pueden resolver para la atención médica desde una institución central que es el IMSS Bienestar. Ahora, mucho se ha hablado y durante mucho tiempo del presunto quebranto del IMSS, de que no estaba en condiciones de seguir operando. Hoy, ¿cuáles son las finanzas y bajo este esquema, sumarle nuevas atribuciones no pone más en riesgo el esquema financiero del IMSS? Insisto, esto no tiene nada que ver con el régimen ordinario del Seguro Social.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su presupuesto que viene de las cuotas obrero-patronales, tiene solvencia financiera para 13 años, pero exclusivamente, y esto lo subrayo, para atender a sus derechohabientes. Okay. Son dos instituciones separadas. El IMSS, esas imágenes que están apareciendo, son del IMSS. Ahí se atenderá la población derechohabiente del Seguro Social, quienes son trabajadores, trabajadoras, sus beneficiarios, los pensionados, los jubilados. Los mismos, en los mismos lugares y nada más. El IMSS Bienestar es una institución nueva, con patrimonio propio, financiada por presupuesto de egresos de la Federación, no por las cuotas, sino por el presupuesto para la atención de la gente sin seguridad social. Pero son instituciones con el mismo nombre, pero con poblaciones objetivo completamente diferentes. Nosotros en el IMSS seguiremos atendiendo en el régimen ordinario a la derechohabiencia en nuestros hospitales exclusivamente, igual que el ISSSTE seguirá atendiendo a los derechohabientes del ISSSTE. ¿Quién atendía antes a la gente sin seguridad social? 32 subsistemas estatales. Eso es el IMSS Bienestar. Es el intento por juntar todos esos sistemas estatales bajo un solo modelo de atención, una sola nómina, una sola administración central para la gente sin seguridad social, que se llama IMSS Bienestar, pero que opera en hospitales diferentes a los del Seguro Social. Por último, decía, ni el Seguro Popular ni el INSABI tenían cobertura universal. A partir de ahora, todos los mexicanos que no cuenten con este esquema de salud del IMSS o bien del ISSSTE, ¿podrán ser atendidos en estas nuevas unidades de medicina? Es correcto, ese es el proceso. Ahora lo que tenemos que hacer ya con estas reformas de ley es empezar la transferencia de las unidades, de los hospitales, al IMSS Bienestar para que sean operados, los recursos que se requieren para su operación y cualquier persona sin seguridad social ahí podrá atenderse. El esfuerzo va a ser empezar a ampliar la cobertura de enfermedades, porque hoy hay una muy buena cobertura en el 80% de los padecimientos más comunes que sufre la población. ¿Hay fecha para la universalidad? ¿Hay fecha para que sea ya ¿hay fecha ya para cuándo planeado para cuándo pueda ser universal la atención? Bueno, dependerá mucho del proceso ahora de adhesión de los estados al IMSS Bienestar, pero nosotros tenemos el objetivo de que antes de que concluya la administración contemos con 24 estados ya sumados al IMSS Bienestar, con todas sus especialidades, con todos sus niveles de atención. Muy bien, gracias como siempre y por supuesto quedamos al habla. Muchísimas gracias, un abrazo.